si se humillare mi pueblo, sanaré su tierra. Aquí comienza su programa, Aprendiendo de Gobierno Civil Bíblico. ¿Te has preguntado cuál es la forma de gobierno correcta propuesta en la Biblia para una persona, una familia y una nación? Tus respuestas aquí, con el doctor Ricardo Molina, director de la Facultad de Educación de la Universidad de las Naciones en Bucaramanga, Colombia. Bueno, les damos un cordial saludo. Bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo especial también para todas aquellas personas que se comunican, que nos siguen a través de este medio. Busco en ti Radio Online porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia del doctor Ricardo Molina, Juan Carlos Polanco, en nuestro segmento de Gobierno Civil Bíblico. Así que les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Muy bien, Jorge, gracias a todos por la oportunidad que tenemos hoy de continuar hablando acerca de gobierno civil bíblico. Aquí tratamos de tratar del tema de muchos focos, tratando de mostrar que gobierno está en todo y que cuando hablamos de gobierno civil, la propuesta que la Biblia habla es el sistema de gobierno de república. Entonces no es una propuesta nuestra, no es una propuesta de una persona específica, es una propuesta bíblica, una propuesta de Dios, que sí existe un sistema de gobierno que produce libertad y prosperidad para todos. Bienvenidos entonces, los que nos ven en directo y los que nos verán en diferido, en cualquier parte del mundo y a cualquier hora del día. Y como siempre, y como son las buenas y las sanas costumbres, nuestro querido amigo chileno, Juan Carlos Polanco, bienvenido. ¿Cómo están todos? Bendiciones, un día más a mitad de semana, gracias a Dios, día miércoles. Aquí estamos todo bien. Gracias por siempre estar con nosotros, estar pendientes en un programa más, en una sección más de este programa, Gobierno Civil Bíblico. Eh, Hablamos de varias cosas, no solamente de gobierno. Recordemos que el gobierno influye en todo, no solamente el área civil, ni la política y todo eso, sino que en todo, familia. Y cuando hablamos de gobierno en familia, tenemos que hablar de la familia cultural, espiritual, en lo moral, en todo. Lo mismo pasa con la sociedad, lo mismo pasa con la iglesia, todo. Entonces, no necesariamente vamos a estar hablando temas, temas de gobierno civil, político, algo así, sino que vamos a estar hablando temas de lo que dice la Biblia acerca de cómo debe funcionar un gobierno dentro de cada esfera de la sociedad. Así que muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros y estar pendientes siempre. Sí, señor. Estos días estamos hablando de los 10 mandamientos, pero hoy haremos otro paréntesis para hablar de el tema: los hijos no pertenecen al Estado. Y vamos a hablar de este tema hoy porque queremos aprovechar la insensatez detrás de las palabras del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, de Colombia, quien expresó estos días pasados, queriendo como evocar que el Estado cuando manda hay que obedecerle. Y entonces en ese orden el ministro de Salud habla de que los hijos hasta los 18 años le pertenecen al Estado. Bueno, esto ha causado muchas reacciones en las redes sociales, en las diferentes agencias de la sociedad, porque pues no solamente es una expresión, no solamente son palabras, detrás de las palabras hay una filosofía, y a eso es lo que queremos referirnos nosotros hoy, porque pues tenemos una filosofía preponderante que está siendo aplicada en Latinoamérica y en Colombia, que es la filosofía de izquierda, la filosofía comunista socialista del siglo XXI,
Y pues como hemos estudiado, sabemos que esta filosofía, uno de sus mayores o de sus grandes expresiones es esa, que los hijos no pertenecen a la familia, que los hijos pertenecen al Estado. Y por lo tanto el Estado decide qué hacer con ellos. Yo estaba pensando al respecto de eso, Juan. Tengo muchas ideas que han venido a mi mente. Porque cuando uno analiza esta frase, esta filosofía, entonces uno puede entender eh, la razón por la cual hay tantas iniciativas en contra de la familia y por qué el gobierno siempre quiere controlar la familia. Entonces hablemos de esto, Juan, hablemos de esta expresión, porque no es nueva, ¿no? Eso lo dijo ahora el ministro de Salud, pero yo he escuchado en mis años de vida en Colombia, he escuchado a muchos trabajadores del gobierno que han expresado que el gobierno tiene derecho sobre los hijos porque finalmente le pertenecen al gobierno. No sé tú cómo será en Chile, qué bueno que tenemos estas dos, por lo menos hoy tenemos estas dos trasfondos. Yo como Colombia, tú como chileno, y podemos analizar un poco más esta filosofía estatista, porque es estatista, eh, donde el gobierno todopoderoso pues quiere meterse y controlar todo. ¿Qué pasa en Chile? ¿Cuál es el pensamiento en esta filosofía en Chile? Sí, bueno, debemos recordar que el comunismo no es individual de cada nación soberana, sino es un pensamiento colectivo. O sea, todos los comunistas, sean colombianos, sean chilenos, piensan exactamente igual. El objetivo es el mismo. Pero eh, la diferencia yace en que en Chile la oposición al comunismo defiende esta idea, digamos, con un poco más de fervor que aquí en Colombia. En Colombia he visto que sí, se quejan un poco, pero no tanto como en Chile. En Chile, los partidos conservadores de Chile se unen y votan y sacan a aquellas personas o amenazan con sacar a aquellas personas que hacen este tipo de declaraciones o este tipo de intención de votos, que le quitan la patria potestad a los padres con sus hijos y buscan que los niños queden al cuidado del Estado. Lo defienden un poco más. Yo me acuerdo que algo que pasó me atrevería a decir que hace unos 2 años atrás, parece que ya hablé de esto en una ocasión aquí en la radio, que fue que el Ministerio de Educación, por un tema de estos de LGTB y todo eso, mandaron a un grupo de personas, no sabría decirle si eran personas de la comunidad, sí, lo más probable es que eran, bueno, eran apoyadores de la comunidad, pero no sé si eran activamente trans o gays o lesbianas o algo así. Eran un grupo de personas que fueron a un colegio de niños, estoy hablando de niños de 7 años, 6 años, de menos, 5 años parece, o por ahí. La cosa es que estas personas hicieron que los niños se quitaran la ropa, quedaran descamisados niños y niñas, y se tocaran el hombro, los cuerpos, los brazos, y que expresen qué es lo que siente cada uno de los niños al tocar a su compañerito o su compañerita. La cosa, el objetivo principal de esta clase, supuestamente, era que los niños puedan descubrir cuándo están siendo abusados y cuándo no. La cosa es que estos niños llegaron llorando a la casa, llegaron llorando, llorando mal. Los padres, en un momento de enojo, de ira, se fueron todos los padres, ni uno estuvo en desacuerdo, el curso completo, todos los padres fueron y fue tanta la presión social que hicieron que hicieron que el profesor renunciara, el director renunciara y que se prohíba de una vez por todas este tipo de clases que le dan a los niños en el colegio. Y claro, y los políticos que defienden este tipo de ideas más conservadoras, que apoyaron a los padres, que firmaron documentos, tratados, leyes para impedir, decían, claro, ellos creen que le están ayudando al niño a descubrir cuándo está siendo abusado. Los niños llegaron llorando a sus casas. Los niños se dan cuenta cuando su integridad física está siendo abusado. Los niños saben. ¿Por qué? Porque no es trabajo del Estado hacer eso, es trabajo de los padres hacer eso.
Y los padres han estado educando a sus hijos a tal punto de que un niño de 5 años supo que su integridad física fue ultrajada. Lo obligaron a desnudarse, lo obligaron a tocar, lo obligaron a ser tocado por otros niños. Llegaron llorando a la casa. Ellos se dieron cuenta que eso no se debe hacer. Entonces, bueno, gracias a Dios ya se prohibió ese tipo de leyes, la directora del colegio renunció, no sé si pasó a más, pero sí ya eso quedó como una presión social a tal punto de que los padres de colegio se organizan y si ven algo que no les gusta, van y alegan y generan presión social. Entonces, sí es bueno cuando los ciudadanos se arman, no se arman, se organizan, digamos, es como lo que pasó acá para el tema de la marcha, de la marcha blanca que hubo, Bueno, también Juan, si se arman, está bien también, ¿no? Armarse, tener sus Ah, armas. sí, claro, claro, sí, pero ya ahí estamos hablando para Otro otro nivel. escalón más, sí, otro escalón más. Algo que también se está tratando en Chile, la libre aportación de armas, hay políticos que están a favor, están en contra, y es un tema de debate hoy en día, porque las presidenciales se vienen ya el próximo año. Entonces los políticos están ahí manifestando sus ideas y todo eso. Pero bueno, es importante entender que hasta el momento no hay ni una ley, o sea, la Constitución ampara completamente a los padres. Los papás son los que tienen la decisión final en las constituciones de América Latina, a excepción de Cuba y de Venezuela y de Bolivia, parece. Entonces, lo que digan ellos es mentira. Cuando alguien dice que los niños le pertenecen al Estado, es una mentira. ¿Por qué digo esto que no? ¿Por qué digo esto? Porque es una mentira que no debemos dejar pasar. ¿Por qué? Porque cuando una mentira se acepta poco a poco, se convierte en verdad. Se convierte en verdad. Y algo que es bueno si hay algo que la izquierda hace bien, es meterle cuentos en la cabeza a la gente. Entonces, si el colombiano aguanta y se calla frente a este tipo de declaraciones, van a empezar a decirnos sin miedo a tal punto que lo van a convertir en una verdad y el que diga lo contrario va a ser considerado alguien malo, alguien que hay que anular, eliminar completamente. Entonces, es un pensamiento, usted decía, Pastor, que no es un pensamiento nuevo, no viene de los años 80, todo lo contrario, viene de inicios de la Revolución Rusa, desde los años 20, desde inicio de siglo, es un pensamiento. Voy a compartir pantalla para que veamos cómo, aquí está. Mire, los promotores, aquí dice, es un ataque a la familia, dice acá. Dice, los promotores de estas ideas, para poder cambiar la percepción de la realidad, atacan a los fundamentos de nuestra civilización, o sea, atacan a la familia completamente. Entonces, según los marxistas, el origen del capitalismo y la propiedad privada venían de la mano con la familia monogámica. Entonces, cuando, claro, como nosotros, usted, pastor, yo, que somos padres de familia, vamos a querer lo mejor para nuestra familia, darle lo mejor a nuestros hijos, todo. Entonces, para comunistas, eso es malo, que el hombre tenga ese pensamiento de querer generar riqueza, de querer tener lo mejor, de querer brindarle lo mejor a sus hijos, es un pensamiento malo, egoísta, y que, según el comunista, tiene que ser eliminado ese pensamiento. Entonces, la familia monogámica, que un hombre y una mujer se juntaran y tuvieran un clan, una familia, se juntaran, eso es lo que creó este egoísmo, este capitalismo, es algo que ellos quieren eliminar. Entonces, aquí dice, entonces para poder colapsar el capitalismo tienen que destruir sus bases y parte de esta era la familia monogámica, o sea, la familia tradicional, sobre todo si son familias cristianas, familias que son conservadoras, que ellos mismos se encargan de educar a sus hijos y todo eso. Entonces, para destruirla, había que liberar a la mujer de su marido por medio del feminismo y a los hijos de sus padres por medio de la hipersexualización. La mayoría, pastor, dicen que, bueno, mucha gente con la que hablo que está alineada con nuestros pensamientos, son gente cristiana, gente de bien, nos dicen que el inicio de la destrucción de la familia comenzó cuando el hombre tuvo que salir, no, mentira, cuando la mujer se fue salió de la casa para ir a trabajar y todo eso. Pero yo pienso, y nosotros nos vamos más atrás, fue cuando el hombre tuvo que salir de su casa, y yo no digo que el hombre no tenga que buscar el sustento, tiene que buscar el sustento, pero antes de este tipo
de sistemas estatales, el hombre creaba una pyme, una tiendita en su casa, creaba un negocio familiar, algo que le permitía crear sustento sin la necesidad de dejar a su familia abandonada. Entonces, claro, se creó la centralización, el gobierno, las grandes sociedades, y claro, se vieron en la necesidad de salir de su casa a buscar el sustento, porque ya no había ni espacio para cultivar, no había nada. Entonces el hombre se vio en la necesidad de hacer eso, es parte del avance de la sociedad y todo eso. Pero siempre el colectivismo, siempre el estatismo, estas grandes sociedades que son como una colmena, han intentado acabar con la familia tradicional, la han desmoralizado, a tal punto de que hoy en día vemos a hijos que son abiertamente groseros con sus padres. Yo siempre veo en redes sociales y aborrezco mucho esos videos que cuando los hijos le juegan broma a sus padres y los exponen, como para humillar a sus padres a través de redes sociales, para ganar unos cuantos likes, unos cuantos comentarios o hacerse famoso. Eh, ya no hay respeto, se perdió la autoridad, el padre como símbolo jerárquico de la familia, como el líder de la familia, ya no tiene, digamos, el respeto, digamos, y eso es lo que la izquierda quiere. Es por eso que apoya todos estos movimientos pro gay, pro hipersexualización, que los niños se droguen, que los niños hagan esto, un montón de cosas, que experimenten, que se liberen. ¿Por qué? Porque les conviene destruir la familia. Este es un pensamiento ella es Alexandra Kollontai, ella es una poeta, una activista feminista rusa de inicios de la revolución. Ella fue muy amiga de Lenin, de Stalin, de todas estas personas que en su tiempo comenzaron con la revolución. Y ella tenía esta frase: el Estado de los trabajadores acudirá en auxilio de la familia. Ojo con el lenguaje, acudirá en auxilio de la familia. Gradualmente, la sociedad se hará cargo de todas aquellas obligaciones que antes recaían sobre los padres. O sea, ella está diciendo de que ella está maquillando este estatismo como algo bonito, como algo bueno. Ella está diciendo que el gobierno, y le dice el Estado de los trabajadores, como si fueran un conjunto de personas buenas, es el Estado, acudirá al auxilio de la familia. Es que le digan, tranquilos papás, aquí está el Estado para ayudar, ¿cierto? Aquí está el Estado para ayudar. Y no se preocupen, que poco a poco ustedes se van a tener que preocupando menos de sus hijos y nosotros nos vamos a ir encargando más. O sea, para el ignorante, para la persona que no conoce cómo debe funcionar un gobierno bíblicamente, esto le parece bonito. Ay, sí, no, que el gobierno educa a mi hijo porque yo no tengo tiempo. Que el gobierno alimenta a mi hijo porque yo no tengo tiempo. Que el gobierno cría a mi hijo porque yo no tengo tiempo, de verdad tengo que trabajar. Entonces, claro, es algo bonito que se maquilla como algo, o sea, es algo horrible que se maquilla como algo bonito. No sé si tiene algo que decir, pastor. Sí, me parece muy interesante esta frase de esta mujer, porque mientras tú hablabas me acordaba de una frase también que popular que anda por ahí, que dicen que el Estado soy yo. Sí, el Estado Donde, somos todos. ajá, que el Estado somos todos, pero es una mentira, porque es para que la gente crea que lo que el gobierno está decidiendo, lo está decidiendo como si fueran ellos. Y entonces Sí, la gente tiene que apoyar, tiene que aceptar, pero son palabras muy sutiles, frases pues muy peligrosas, porque pues es el Estado con el Estado con esa filosofía de querer controlar, que poco a poco va metiendo en la mente de las personas ideas incorrectas. Y recuerden que nosotros seguimos unas ideas bíblicas, las ideas de la libertad, las ideas de verdad, las ideas que autorresponsabilizan al individuo. Y cuando el Estado es el que dice que es el papá, esa es otra cosa, Juan, que ese es el concepto de que el Estado es tu papá. sí, o es tu madre, O tienes sea, que proteger a tu madre. Los rusos cayeron en eso. Esta persona, esta mujer, ayudó a desmoralizar a la juventud rusa.
antes de la Segunda Guerra Mundial. La ayudó a desmoralizar. ¿Qué fue lo que pasó? Les tocó un golpe de realidad que fue la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Y cuando Rusia iba a entrar en guerra, se encontró con qué? Con un montón de jóvenes que estaban desmoralizados, eran degenerados, drogadictos, no querían, no amaban a su patria, no querían luchar por su país, iban a perder. La juventud estaba completamente desmoralizada. ¿Qué fue lo que hizo Stalin? Algo completamente opuesto a lo que hizo Lenin. Comenzó con políticas culturales que el hombre trabajador era aquel que el comunista tenía que ser este hombre robusto, trabajador, conservador, ¿cierto? Y comenzaban a hacer pancartas de hombres levantando maderas, así con bien macizo, hombre abrazando a su mujer y con harto hijos. O sea, se dieron vueltas se pasaron de un extremo porque se dieron cuenta de que el sentido común es que las familias sean fuertes. Entonces se dieron cuenta que las familias tenían que ser fuertes, criar hijos que sean moralmente, que sean morales, que sean patriotas, pero todo bajo el concepto de la madre patria, de la madre Rusia, ¿cierto? La madre Rusia te necesita, en tu hijo va a morir por la madre Rusia y esto, un montón de cosas. Entonces está ese concepto de papá Estado, de que el Estado es tu padre, es tu madre y nosotros tenemos que cuidarla, como cuidamos a nuestra familia, a nuestra madre, porque todos somos el Estado. Eso es mentira. El Estado, el gobierno civil es una institución aceptablemente, o sea, bíblicamente aceptada por Dios, es una institución sagrada, no hay que negarlo, es una herramienta que Dios nos dio para mantener las sociedades en orden, pero es una institución que es manejada por individuos, y hoy en día, lamentablemente, el gobierno civil es tan grasoso, es tan fofo, es tan poco eficiente, de que los individuos que se ganan en el poder son individuos que tienen intereses propios, intereses políticos, financieros, económicos, lo que sea. Entonces no somos nosotros. O sea, si el Estado fuéramos nosotros, no necesitaríamos una constitución que nos ampare frente al Estado, porque Claro, es que lo que es el ocurre, Estado Juan, el que nos aplastaría nuestros derechos, es el que nos aplasta nuestros derechos. Hay que tener en cuenta de que el mayor violador de derechos humanos del siglo XXI han sido los Estados contra sus propios ciudadanos. No ha sido una nación extranjera que invadió otro país, no. Han sido los mismos estados que matan a sus ciudadanos. Eso, los genocidios más grandes del siglo XXI, del siglo XX, perdón, han sido esos. Entonces, no hay que caer en esa mentira de que el Estado somos todos. Mentira, porque si no hubiese una constitución que nos resguardara frente al mismo Estado, estaríamos siendo pisoteados en todo momento. Es por eso que claro, necesitamos una si constitución no, sólida. si no diríamos que solamente existe una agencia en la sociedad, que sea el Estado, pero porque el Estado somos todos, pero es mentiras. La sociedad está dividida por diferentes agencias, y una agencia, pues sí, es el Estado, otra agencia es la familia, otra agencia es la educación, otra agencia es la ciencia. Cada quien tiene sus roles y sus límites, que eso es lo que esta gente autoengañada, izquierdista, con el lenguaje progresista, quieren opacar las ideas correctas y quieren sobrepasar los límites. Y pues aquí nace esa idea de que los hijos le pertenecen al Estado. Yo estaba pensando en eso, Juan, y me da mucha tristeza, porque uno como que no lo entiende, ¿no? Como que tiene que pasar muchos años. Yo me acuerdo en Colombia, eh, existe el servicio militar obligatorio. Y esa es una señal del poder del Estado, donde obliga a los jóvenes a prestar servicio militar. Y era muy triste porque los muchachos iban en el bus y los soldados se subían, pedían la cédula, sabían que no tenían cédula todavía. Entonces, como no tenía cédula, inmediatamente lo agarraban, era casi como un secuestro, Sí, un secuestro. y se lo O no los llevaban, matan. se lo llevaban a prestar el servicio militar obligatorio. Y nadie podía hacer nada. Los Y papás, eso, y eso hace poco aquí en Colombia que se dejó de ver, pero yo me acuerdo que cuando yo vine aquí a Colombia en el 2015, 2016, o sea, no muchos años atrás, 5, 6, 7 años, un poquito menos, todavía se veía eso. Yo me acuerdo que
estaba en Medellín y había un camión que ni siquiera tenía patentes. Estaba subiendo niños, o sea, jóvenes, niños pequeños, lo estaba subiendo arriba del camión hasta que los mismos choferes de ahí, del taxista que había ahí todo, se metieron con cámara en mano grabando todo, con celular grabando y dijeron que bajaran a los niños, que ellos lo iban a cuidar, no iban a dejar que se los llevaran. Pero técnicamente lo que hacían era un secuestro a mano armada, o sea, agarraban menores y se los llevaban a servicio militar. No, no había ni una diferencia con lo que hacía la FARC, con lo que hacía sea, el ELN, agarraban niños y se los llevaban para servir. pero detrás, el asunto es que detrás de esas acciones del gobierno está esa idea que los padres no tienen toda la autoridad sobre los hijos, sino que el Estado también tiene cierta autoridad, cierto poder sobre ellos, y uno de esos pues es que los secuestraban para llevarlos a el servicio militar obligatorio. Bueno, pero todas esas son iniciativas que nacen de esa filosofía, Juan. Así Eh, es. Ahora hay otra agencia que el gobierno ha creado, que es el Instituto de Bienestar Familiar. Por lo regular, todos los países con una fuerte filosofía comunista, socialista, tienen agencias al lado del gobierno que supuestamente son los que regulan y cuidan la familia. Esa es la idea, ¿no? Es para cuidar la familia. Y la primera cosa que hacen en orden de cuidar la familia es desbaratarla, quitándole los hijos a los padres por X o Y razón, por cualquier motivo que no está en concordancia con la ley. Entonces se lo quitan, se lo llevan a una institución donde por lo regular los niños viven en montonera, donde por lo regular los niños son abusados. Claro, los niños no tienen a los padres que los cuiden, los cuida una o dos personas, cuidan a un grupo de personas y esto pues crea en la vida de los niños un problema, una inseguridad, una catástrofe emocional y moral, porque estas entidades que supuestamente son pro familia son las que se encargan de la destrucción de la familia. Es una cosa como bien interesante. El gobierno, pensando en hacer algo supuestamente bueno para la familia, lo que crea es más caos, más desestabilidad, más división. Entonces, se crean estas agencias para que sean como la mano secreta o la mano oculta del gobierno, en donde comienzan a quitar los hijos a los padres. Por ahí salió, hay un proyecto de ley en Colombia que llama Los hijos del Estado. En algún momento hablamos sobre eso nosotros, ¿no? Pero sí, la idea es, original de estas ideas, era de destruir la familia, Juan. Así es. Una frase aquí de Anatoly Lunacharsky. Él fue ministro de Cultura de la Unión Soviética en los años soviéticos, cuando Rusia recién se revolucionó y comenzó este periodo. Él dice, este pequeño centro educativo que es la familia, esta pequeña fábrica, toda esa maldición que llega a ser un pasado caduco. O sea, ellos querían eso, ellos querían reemplazar la fábrica de la familia porque pensaban que la familia era un centro educativo y lo es, un centro en donde nosotros tenemos que adoctrinar, la sana doctrina, no tenemos que meterle miedo, no tenemos que tener miedo de la palabra doctrina. Cuando a mí me dicen, lo que pasa es que tú estás adoctrinando a estos niños. Sí, los estoy adoctrinando, efectivamente, pero tenemos que ver cuál es la doctrina que sirve. La doctrina de ellos, que es una doctrina de muerte, de esclavitud, o la doctrina nuestra, que es la sana doctrina, la doctrina que nos trae libertad y todo eso. No tenemos que tenerle miedo a la palabra doctrina o adoctrinamiento. Eh, entonces, ellos lo que querían es eso, es reemplazar la doctrina de la familia, quitarle esta potestad y que el Estado sea el que adoctrine, que eduque a los niños hoy en día, que fabrique niños. Ellos pensaban que los seres humanos son un código de barra, somos personas y todo el sistema, este sistema de educación que nosotros vemos hoy en día, es un sistema completamente prusiano, es un sistema ruso
Estandarización, que meten a los niños en un salón, le ponen un número. Yo nunca me voy a olvidar del número mío en el colegio. Yo era el 19. Yo no era Polanco, yo no era Juan Carlos Polanco. A mí no me llamaban por mi nombre, me llamaban por mi número. 19, siéntate, 19, párate. O sea, imagínense cómo recalcan en la mente de los niños que no somos un individuo, somos un número, un código. Entonces, ellos buscan eso, buscan que los niños le pertenezcan al Estado. Nosotros no tenemos que hacer eso. ¿Por qué? Aquí dice, ¿por qué buscan destruir a la familia? Dice, ellos saben que la familia es un resguardo frente al adoctrinamiento estatal y a lo que el Estado busca enseñar. Si quitas a la familia de su lugar, el Estado se queda libre para adoctrinar a los niños y los niños se creen todo. Eso es importante, debemos tener en cuenta eso, que un niño se cree todo. Si tú le dices al niño que 2 más 2 son 5 o que si tú plantas un huevo va a salir un arbolito de huevo, el niño te lo va a creer. Es por eso que les conviene al Estado, le conviene que mientras más pequeños sean, mejor. Entonces aquí dice, perdón, aquí dice, es la misión de las familias cuidarlos de todo. Y con eso ya dejo de compartir. Y decir que es nuestra responsabilidad, digamos, que los niños sean libres. O sea, nosotros no, yo siempre digo que nosotros no estamos a más de una generación de ser esclavos. Si no hacemos bien nuestro trabajo, en 20 años más mis hijos pueden ser esclavos. Por eso que tenemos que educarlos con una doctrina sana, educarlos que ellos son libres y tienen que defender esa libertad. Van a haber personas con intenciones de esclavizar y ellos tienen que saber defender, ser sabios y a la hora y ser responsables. No quitarles esta responsabilidad cívica, ciudadana, no hacer que sean personas perezosas intelectualmente, que puedan defender con argumentos, o sea, animar a que sea una generación virtuosa para que la nación pueda prosperar, pueda salir adelante, digamos. Claro, la, el Código Civil y la Ley de Infancia y Adolescencia reconoce la patria potestad que la patria potestad de los hijos le pertenece a los padres. En ninguna parte, en la Constitución o en ninguna parte, en ninguna ley civil, se dice que los hijos pertenecen al Estado. Es una idea que quiere caminar al lado de las leyes correctas, de la ley justa. Es una cizaña que existe, que va ahí paralela con la ley que da la autoridad a los padres. Así que la ley, si miramos la ley, nosotros vemos que la ley entiende la Constitución Política de Colombia. La Constitución Política de Colombia entiende, está escrito, que los padres son los responsables primarios de los hijos. Y en su orden, el Estado que ni se nombra. Siempre primero son los padres, luego sigue la familia extendida, bien sea los abuelos o los tíos o quien sea. Y si esto no pueden, ya entra la iglesia a jugar un papel importante. Y si no la agencia, otras agencias privadas son las encargadas de ayudar al cuidado de los niños. En ninguna parte se establece, se ratifica que es el Estado el que tiene que encargarse de los niños. Esa idea mal comunada, mal formada, mal interpretada, es lo que está trayendo la destrucción a la sociedad. Porque es muy interesante esto, Juan, fíjate. Como el enfoque es destruir la familia de la filosofía izquierdista, es como contracorriente que la misma filosofía progresista apoye la identidad de género, el problema de identidad de género. ¿Cómo es que una filosofía de izquierda apoya esta malsana, esta desviación mental del hombre de que no hay hombre o mujer? Pero es por eso mismo, porque detrás de eso está esa filosofía que hay que destruir la familia. Entonces, como la izquierda, como el comunismo socialista progresista del siglo XXI, su idea de destruir la familia, han encontrado en este perfil
en esta inclinación inmoral, han encontrado como cierta respuesta a, a ese proyecto que tienen de destruir la familia y traer caos a la sociedad. Veía un video, Juan, en España, creo que España está terrible, Juan. En España había una marcha de perros, pero de hombres, de personas. De hombres que se creen perros. Todos iban con máscaras de perros, latiendo, los guau guau, pero muy interesante, era bastante gente que estaba caminando. Y pues uno no le veía la cara, ¿no? Pero la mayoría de esta gente era gente joven, que creen que son perros. Bueno, esa es una Sí, desviación. Estamos sí, hablando no es de eso. importante, pero ojo, pastor, que la ideología comunista apoya estas filosofías hasta que están en el poder. ¿Por qué? Porque ellos mismos saben que son filosofías que no les sirven para nada. El LGTB, todo este progresismo woke de última ola que salió, que es un puro desvío del sentido común. Si usted habla con un comunista marxista de los viejos, de estos trotskistas viejos, ellos mismos son tan conservadores como uno. Ellos están a favor de la familia, están a favor de la pena de muerte, a favor de esto, obviamente con una versión completamente desviada de lo que nosotros enseñamos, pero el comunismo es una filosofía de que cuando llegan al poder, y esto ha pasado históricamente, ellos llegan al poder gracias a apoyar este tipo de ideología y filosofía, pero cuando están en el poder, este tipo de filosofías e ideologías, junto con el cristianismo, son las primeras en irse presa. ¿Por qué? Porque son ideas, sacando al cristianismo, todas estas ideas, como le dije, son ideas que están destinadas al fracaso, que no sirven para nada, que son autodestructivas. El LGTB, el progresismo, todo esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos a la Unión Soviética con los gulags. Los gulags eran campos de concentración donde mandaban a trabajo forzado a las personas homosexuales, a los presos políticos, personas homosexuales y todo eso. Tenemos a La Cabaña en Cuba, el Che Guevara, que hoy en día todos los LGTB están con la cara de él orgullosamente. El Che Guevara decía, la revolución necesita hombres, no necesita peluqueros, no necesita estilistas. Y son personas que hoy en día levantan la cara de Che Guevara como si fuera el prócer, el prócer del LGTB. O sea, si estas personas estuvieran vivas, estarían aprisionando a los gays ¿quién más? Salvador Allende en Chile. La tesis, porque Salvador Allende fue médico. Y su tesis, su tesis para su grado, fue que la homosexualidad era una enfermedad mental. O sea, todas estas personas tenían una abierta filosofía de que el homosexualismo tenía que ser erradicado porque a la sociedad comunista no le sirve que el hombre sea gay. Le sirve el hombre trabajador, el hombre protector de familia, el hombre que dé su Claro, vida por su porque patria. al final la idea de este comunismo socialista progresista siglo XXI es que el individuo tiene que servirle al Estado y tiene que Exactamente. producirle al Estado. Producir al Estado y producir hijos. Claro, y si No, no produce, es como si yo tuviera un producto fallido para el Estado, una persona que sea gay, como si fuera un producto que tiene una falla, que no sirve. claro. Entonces, la Biblia dice en Deuteronomio 6, 6, 7, dice que los hijos son un regalo de Dios. En el Salmo 27, 3, la Biblia dice, los hijos son herencia de Dios. En Proverbios 22, 6 dice que manda a los padres a instruir a los hijos. Entonces, la Biblia por todas partes nunca, ni por sugerencia, habla de que los hijos son responsabilidad del gobierno, del Estado. Siempre la Biblia misma aclara históricamente que la responsabilidad primaria es de los padres. Claro, a pasar el tiempo, las ideas las ideas originales han bajado su fuerza y se han levantado otras ideas, en donde pues el Estado, ahí nace la educación pública. ¿Por qué existe la educación pública? Pues existe porque el gobierno, supuestamente la gente dice que el gobierno es responsable de educar a los hijos, pero eso no dice la Biblia.
La Biblia dice que los padres son los responsables de educar a los hijos. Entonces, la sociedad ha estado soltando algunas verdades y no ha peleado por ellas. Y ha permitido que otras se levanten, otra mentira se levante. Y entonces cuando se reacciona, casi que es tarde, ¿no? Ya hay un mal que está realizado, que está ya ejecutado, que ya ha hecho daño. Y quitar este mal, aliviar este mal, es un poco complicado y lo que está pasando en el siglo XXI. La iglesia, la familia ha sido muy liviana en cuanto a pronunciarse en contra de estas ideas equivocadas. Dígalo quien lo diga, expréselo quien lo exprese. Cuando una idea va en contra del sentido común, cuando una idea va en contra de los principios bíblicos, en contra de la vida, en contra de la familia y en contra de la libertad, hay que levantar la voz. Por eso este programa, los latinoamericanos, que el Estado no tiene ninguna patria potestad sobre los hijos y que ninguna agencia creada por el Estado tiene autoridad para quitar a los hijos a los padres y apoderarse de ellos y educarlos. Eso es responsabilidad primaria de la familia. Otra vez digo, en primera instancia papá y mamá, en segunda instancia abuelos, en tercera instancia tíos, tías, la familia cercana, en ese orden, pero nunca es el Estado. Entonces, mucho cuidado, porque pues esta expresión del ministro de Salud no es otra cosa que una filosofía que está muy fuerte en el gobierno. Por eso este tipo de gobierno pues tiene a todos aquellos que trabajan con este gobierno, son todos aquellos que tienen ese mismo trasfondo filosófico, ese mismo trasfondo educativo, que es comunista, que es socialista, sea quien sea. Son profesionales, pero profesionales con ideas totalmente equivocadas en contra de la familia. Pues, como dice el dicho, con nuestros hijos no te metas, gobierno, y la Biblia ratifica por todas partes donde yo la leo que los hijos pertenecen a los padres, que los padres son los responsables de los hijos, y igual la Constitución política igual lo ratifica el Código Civil, lo ratifica todas estas leyes de protección. Mucho cuidado, porque pues una mentira, como dice Juan, se puede convertir en verdad. No es que sea verdad, pero se puede convertir en verdad para mucha gente de tanto oírla. Al final piensa, sí, 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 no podemos decir nada porque los hijos le pertenecen al Estado. De ninguna manera. El Estado solamente existe para proteger la familia, para proteger la sociedad. Todo lo que el Estado haga para proteger la privacidad, para proteger el derecho que tienen los ciudadanos de actuar correctamente es válido, pero en ningún momento usurpar la autoridad local. Bueno, ese es el tema de hoy, Juan. Muy importante, el tiempo se nos va. ¿Algo más que decir? No, siempre es un tema que se puede seguir profundizando, sacar más cosas y más cosas. Un tema de esto que uno va escarbando y va encontrando más cosas que discutir, que todo eso. Pero ahí queda lo superficial, lo que nosotros alcanzamos a hablar en estos 40 minutitos, para que usted que está en la casa investigue, edúquese. De verdad, es importante que nosotros entendamos este tipo de principios para que podamos educar de buena manera a nuestros hijos y no se dejen engañar por estas artimañas, porque son artimañas, son engaños, manipulaciones, todo de parte de ministros del Estado, todas estas personas que están a favor de que la familia sea una herramienta estatal, y eso no sirve, no está para eso la herramienta, la familia. Ni el Estado está para hacer el rol de padre, de hermanito mayor, ni de sustentor, nada de la familia. Solamente proteger los derechos fundamentales de cada individuo. Entonces, de verdad le damos las gracias a todos por estar siempre pendiente con nosotros. Pastor, le dejo ahí o sea,
el espacio para que se despida. Claro, también estaba pensando, Juan, en la ley de la manutención de los hijos. Si el Estado fuera el dueño de los hijos, entonces el Estado no habría una ley en donde obligara a los padres a sostener a los hijos. Porque ¿para qué? Exactamente. Si el gobierno lo va a hacer, pero hay leyes, cuando los padres no responden por los hijos, ahí donde entra pues el Estado, así un momentito, usted tiene que proteger. Es la ley de la manutención. Es otro tema también que va con todo esto. Muy bien, pues muchas gracias por acompañarnos hoy. Nos veremos la próxima semana con la ayuda de Dios. Bendiciones del Altísimo. Bendiciones, que estén bien.